Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. Yo creo que la palabra de Dios se merece un aplauso más fuerte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Estos aplausos son para tu palabra, Señor, que ha venido a fortalecer nuestras vidas. Sí, ha venido a fortalecer nuestros corazones. Gracias, gracias, gracias. Hoy en esta mañana quiero transmitir este mensaje. Es un mensaje de mucha bendición para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Un mensaje que nos va a fortalecer. La palabra de hoy se llama me siento débil. Me siento débil. Hace un rato que pasaron a orar por las ofrendas, el hermano Leo, él mencionó algo. Le faltó decir que hubo un momento en que él se sintió débil y clamó al Señor. Cuando nos sentamos débiles, vamos a clamar al Señor. Y no fue un reclamo, miren, porque la palabra de Dios nos da ese argumento para poder en un momento determinado no reclamarle al Señor, sino recordarle las promesas que Él nos ha hecho. Cuando Él estaba hablando de eso, yo recordé a este hombre llamado Caleb. Caleb fue enviado por Moisés dentro de un grupo de 12 que le llaman 12 espías. Los mandaron por delante y llegaron con malas noticias ahí al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Llegaron con malas noticias que no podían con ese lugar, que había gigantes que iban a ser derrotados fácilmente. Pero entre ellos solamente hubo alguien como Caleb que dijo: eso no es verdad, nuestro Dios es más fuerte. Eso no es verdad, nosotros podemos ir a esos lugares y derrotar a esos gigantes. El Señor siempre ha estado con nosotros, el Señor siempre nos ha bendecido. No nos vamos a dejar amedrentar por eso. Sí podemos. Caleb fue uno de los que animó al pueblo. Pero ¿por qué les platico de Caleb? Porque cuando muere Moisés, el que fue encargado de repartir la tierra por heredad fue José. José fue el encargado de repartir. Josué fue encargado de repartir toda la tierra y empezó a repartir la tierra por heredad. Y dice la escritura que Caleb le dijo a Josué que él se merecía más porque él había sido ese hombre valiente, de los que el Señor quiere. ¿Qué hizo? Le recordó lo que Moisés sí vio en él, le recordó a Josué. Y eso fue atribuido a Caleb. ¿Por qué? Porque habló. Y hay un momento en nuestra vida que nosotros tenemos esa autoridad como para hablarle al Señor. Inclusive cuando estamos orando, orar y decirle al Señor: Señor, tú dices en tu palabra que si yo, Señor, le doy al pobre, te doy a ti, Señor. Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que tú reprenderías al devorador, que tú lo reprenderías. Tú dices en tu palabra que ninguna plaga tocará mi morada. Y al Señor le encanta que tú le recuerdes su palabra. Amén. A Él le encanta que tú le recuerdes su palabra. Me siento débil, se llama esta predicación. Hay un momento en nuestra vida que nosotros nos podemos sentir así, débiles, sin ganas de seguir avanzando. Y muchas veces a lo mejor catalogamos a alguien por el nivel espiritual que suponemos en que está. Y podemos decir: bueno, es pastor, él puede seguir adelante. Bueno, es líder, él puede, no hay ningún tropiezo por ahí, él puede seguir, él no va a sentir debilidad. Pero aún así hay debilidad en todo, en todos nosotros hay momentos débiles. Pero acuérdense que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés 3, dice que todo tiene su tiempo. Son tiempos y debemos de estar atentos a esos tiempos para poder salir rápido de esos tiempos difíciles en los que estamos.
Solamente este tiempo en que estamos aquí ahorita en relación a la pandemia es un tiempo que se está alargando. Mucho tiempo, ya pasamos del año, ya vamos para 2 años. Es algo que nosotros no lo podemos hacer saltar rápido, pero sí podemos pedirle al Señor que haga los días más cortos para nosotros. Amén. Y pasemos pantano donde estamos pasando. Y bueno, la escritura medular está en 2 Samuel 3:39. La escritura medular de este mensaje dice: y yo soy débil hoy, pero ungido como rey. Esto lo dijo David en un momento de debilidad. Dice: y yo soy débil hoy, pero ungido como rey. Él era rey, era débil en ese momento, pero él era ungido como rey. Quiero darte un contexto de todo esto. Esto está, le digo, en 2 Samuel 3:39. En 2 Samuel 1:2 empieza a narrar cuando Saúl y su hijo Jonatán mueren. Empieza a narrar ese libro cuando llega un mensajero ahí donde estaba David. David estaba en una temporada muy difícil, una temporada donde estuvo en una cueva, solamente acompañado por algunos que le seguían, que la escritura los menciona como los valientes de David, los que estuvieron ahí con David. Estaban esperando ese tiempo que pasara, esa temporada que estaba difícil, estaban esperando. Y estaba la guerra, y Saúl fue muerto con Jonatán. David también era perseguido por Saúl. Estaba él no queriendo ser atrapado por Saúl, no queriendo ser muerto por Saúl, pero tenía una cualidad grande David. David respetaba a Saúl, porque David sabía que Saúl había sido enviado por el Señor. David sabía que él era un ungido del Señor, que Saúl era un ungido del Señor. Y David sabía que él debía de respetar a este hombre. Tanto fue así que cuando llegó este mensajero a avisarle a David que Saúl había muerto, todavía David le pidió pruebas. ¿Cómo sabe? ¿Está seguro de que murió él y su hijo? Y este pobre hombre le dijo a David, dice: sí, dice, yo fui el que lo asesiné. Él me lo pidió de favor que lo asesinara porque estaba ganchado, atrapado. Y cuando David recibe esta noticia, dice que lloró por la muerte de Jonatán, por la muerte de Saúl. Pero después de recibir esta noticia, dice que él le dijo a uno de sus soldados que matara a este mensajero por haber matado al rey, por haber matado al ungido del Señor. ¿Esto qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Que debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de alguien que el Señor ha puesto. Debemos de tener mucho cuidado. Amén. Debemos de tener mucho cuidado, porque así como hablamos de que la palabra se cumple en todo, no nada más en lo que a nosotros nos conviene, se cumple en todo. Y David, pues había sido nombrado rey. Sabemos que Samuel ya lo había nombrado rey, y David, fue nombrado como rey. Entonces, sabemos la historia de David, que fue ungido por Samuel, ¿sí? Y era rey. Pero era un rey que no ejercía su función como rey. Aún el rey seguía siendo Saúl. Y Saúl sentía envidia de David y andaba persiguiéndolo para matarlo. Pero David respetaba a Saúl. Y tanto lo respetaba que hubo un momento en que pudo haberlo asesinado. Y David no quiso asesinar a Saúl. David respetaba a Saúl. Pero llega esa etapa en que Saúl muere. Y había 2 reinos. Estaban separados los hijos de Dios entre los del norte y los del sur. Los del norte era la tribu de Judá y los del sur eran los de Israel. David reinaba en la tribu de Judá, que era la tribu del norte, y en la tribu del sur había otro rey. Y
Cada tribu tenía un general de sus fuerzas armadas. Cada tribu, los del norte tenían un general, los del sur tenían otro. Y esos generales uno era Abner, que era el comandante, sí, era el comandante de David, y el otro era Joab. Entonces, aquí hubo un gran problema. Se suscita este problema porque Abner se da cuenta que realmente Dios había ungido a David como rey. Él reconocía a David como rey, y él busca la manera de hablar con David y decirle que él reconocía que él era el rey, y le hace un trato para que él pueda ser rey de todo Israel y todo Judea. Entonces habla con él, y David se pone de acuerdo con él, y David hace un trato con Abner y le dice: mira, dice, si esto es verdad lo que me dices, quiero que me traigas a mi esposa. La esposa de David, Mical, había sido quedada ya en ese reino, en el reino de su papá Saúl. Y llegó Abner con la esposa de David y todo, y platicaron y se pusieron de acuerdo, y se regresa allá a su lugar. Pero ¿qué sucedió? Que llega este hombre que era el comandante de David, y a escondidas de David asesina al otro comandante. ¿Y por qué lo asesinó? Porque el otro general había asesinado a su hermano menor. Entonces llega esta noticia a David, y David se pone triste. Otra vez, 2 Samuel 3:39. Dice: yo soy débil hoy, pero ungido como rey. David se pone triste y hace todo lo necesario para que este hombre, este general que habían asesinado, fuera sepultado con todos los honores. Y hubo luto nacional por este hombre que fue asesinado de una manera cobarde y de una manera en la que él no estuvo de acuerdo. Entonces, ahí los sueños de David en ese momento fueron desmoronados. Por eso fue la expresión que él tiene: soy ungido, pero estoy débil. Soy rey, dice, pero me siento débil. ¿Por qué? Porque veía que las cosas ya se estaban componiendo, que ya no iba a haber guerra entre ellos. Pero realmente eso veía él que no se podía lograr. Y después de él de haber estado una temporada encerrado, en una temporada que estuvo ahí en unas cuevas, ahora que él pensaba, no, pues ahora voy a estar mejor, dice que realmente él vio que no podía. Entonces dice: me siento débil. ¿Alguna vez algunos de nosotros nos hemos sentido débiles en algo? ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido frustrados? Que estamos buscando un sueño, alcanzando un sueño o algo, y vemos que ya estamos casi logrando ese sueño, pero pasa algo imprevisto y este sueño se desmorona. Y ahí es donde nosotros a veces nos frustramos, ahí es donde nosotros nos sentimos débiles, ahí es donde nosotros sentimos que el Señor no está con nosotros. Pero en esos momentos de debilidad es cuando tú y yo debemos de recordar la palabra del Señor. En esos momentos de debilidad es cuando nosotros debemos de sacar de nosotros lo que está sembrado en nuestro corazón. Y en 1 de Pedro 2:9 Pablo dice: miren lo que eres tú, miren lo que soy yo, miren lo que somos. Dice en 1 de Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos se la creen? ¿Cuántos se la creen? ¿Nomás 2, 3 se la creen? Amén. Somos linaje escogido.
real sacerdocio, somos nación santa, pueblo que pertenece a Dios, le pertenecemos al Señor. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que somos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando te sientas débil, tú debes de recordar la promesa: yo soy un hijo de un rey, yo soy un príncipe, yo soy un hijo de un rey. Él dice que yo soy rey y sacerdote. Entonces, como rey, el Señor te dice: tú no vas a ser cola, dice, tú vas a ser cabeza. En Efesios 2, del 5 al 6, Pablo también dice que el Señor nos dio vida con Cristo, dice, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado. Estábamos muertos en el pecado, no teníamos vida, vivíamos pero no vivíamos. Entonces estábamos muertos en pecado, pero por gracia, nosotros hemos sido salvados. Y dice la palabra que hemos sido sentados en lugares celestiales. Hemos sido sentados en lugares celestiales. Y en Apocalipsis 1:6 dice que el Señor nos redimió. Dice que el Señor nos redimió de toda tribu, ¿sí? De toda etnia, de toda región. Dice que con su sangre Él nos ha redimido y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, ¿no las creemos que somos reyes y sacerdotes? Pero también no las creemos que a veces nos sentimos débiles. Entonces a veces somos débiles, pero reyes. A veces somos débiles, pero ungidos. A veces tenemos frustración, pero estamos ungidos. Amén. A veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran, pero estamos, sí, nosotros ungidos por el Señor. Entonces esta convicción que la palabra nos da, nos va a llevar a poder caminar hacia nuevos retos. Hay nuevos retos en nuestras vidas. Quizás haya un reto en tu empresa, que quieras avanzar más en tu empresa. Entonces ese es un reto. Y Dios te va a fortalecer para que tú puedas caminar pensando en que Dios está contigo en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. En el Salmo número 1, fíjense lo que dice: bienaventurado el varón, dice, que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sienta. Y ahí hay una parte preciosa que dice: y todo lo que haga, dice, prosperará. Entonces esos son retos. Puede ser un reto también en la hora del Señor, donde tú le puedes decir al Señor: Señor, necesito que tú vayas conmigo, necesito que tú estés conmigo. Y Él va a abrir, ¿sí? Va a abrir lugares, va a abrir puertas para que tú puedas entrar. Entonces Dios te va a dar esa bendición de ser escuchado. Dios te va a dar esa bendición de tener esa gracia que Él solamente nos da. Yo en mi trabajo secular, lo que hago, a veces pienso que me dan un trabajo porque a lo mejor porque convenzo al cliente, a lo mejor porque hablo bonito, pero eso es solamente vanidad para nosotros. Realmente nosotros tenemos la gracia del Señor. Eso es lo más importante, la gracia del Señor, porque la gente nos ve y ve la gracia del Señor reflejada en nuestra vida. Entonces, esos cambios que vienen en nuestra vida los vamos a hacer nosotros, no escuchando la voz del enemigo que nos diga: no puedes, no vas a poder. En cambio de todo eso, nosotros vamos a poder. Sí podemos.
Sí podemos. Aunque estoy débil, estoy ungido. Amén. Aunque estoy débil, soy hijo del rey. Aunque esté débil, soy un sacerdote. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10. Pablo dice: por eso me regocijo en mis debilidades. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Me río cuando me está yendo mal. Es de locos nosotros como hijos de Dios estarnos riendo cuando nos está yendo mal. Dice: por eso me regocijo en mis debilidades. Por eso dice: me regocijo en los insultos. Por eso me regocijo en las privaciones. Dice Pablo: por eso me regocijo en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Él se está regocijando a pesar de la tristeza, a pesar de las situaciones difíciles. Y Dios está diciendo: cuando estés pasando una situación difícil, regocíjate. Y aunque llores, te estás regocijando, porque te estás regocijando en el Señor. Se pueden salir las lágrimas de tus ojos, pero tú te estás regocijando en el Señor, porque estás quizás sufriendo algo a consecuencia de haber creído en su palabra. Amén. Amén. Porque estás creyendo en su palabra. A lo mejor no estás viviendo como tú quisieras vivir, pero estás confiando en tu palabra. Yo les quiero comentar esto. No he terminado de leer ese versículo, pero te quiero comentar algo. Miren, cuando yo conozco la palabra de Dios, se puede decir que mi papá me regala un espacio ahí en la casa materna. Yo conozco la palabra de Dios ya grande y digo: no, yo no voy a vivir aquí. Yo tengo que conseguir otro lugar donde vivir. Y ahorita que dije esto, me acordé porque empezamos con una casita de madera con mi esposa. El único que nos visitó en ese tiempo fue el pastor Chava. Me acuerdo que nació mi hijita Débora. Y de verdad llega un momento en que las lágrimas se te salen, porque dices: yo estaría mejor allá abajo en la casa de mis papás que me regalaron. Pero por querer en la palabra tú dices: no, mi lugar es acá, el lugar de mis hijos es acá. Tú podías estar mejor allá en ese castillo que tus papás a lo mejor tienen, pero por creer en la palabra muchas veces vas a lamentar, a sufrir esas situaciones. Y dice Pablo, dice: yo me regocijo. Dice: ¿por qué? Porque sufro por Cristo, dice. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, dice, soy más fuerte. Amén. Cuando soy débil, dice, soy más fuerte. Así que diga el pobre, dice: rico soy. Amén. Diga el pobre: rico soy. Diga usted, mi hermano: cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Cuando somos débiles, somos fuertes. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué si soy líder? ¿Por qué si le sirvo al Señor? ¿Por qué en un momento de mi vida le regalo muchas horas al Señor? ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy en esta crisis? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué, Señor? Y el Señor siempre va a tener una respuesta para tu vida. ¿Le damos tiempo al Señor? Le damos tiempo al Señor. Pero el Señor, ese tiempo que nosotros le damos a Él, Él nos da tiempos maravillosos para nuestra vida. Él nos da tiempos de calidad a nuestra vida. Él nos dice, el Señor nos dice, ¿qué nos dice el Señor? Dice que nosotros debemos levantarnos. La palabra es la que nos va a levantar. Creer en el Señor nos va a levantar. El Señor dice en su palabra, en Isaías 60, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti. Dice: porque he aquí, dice, tinieblas visitarán la tierra. Y tú vas a andar ahí en la tierra, entre esas tinieblas. Dice: pero sobre ti amanecerá Jehová. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor por sus promesas. Entonces, es un lujo ser hijo de Dios. ¿Sí? Es un lujo ser hijo de Dios. Es un lujo ser hijo de Dios. Es algo maravilloso ser hijo de Dios. Miren,
Algo que el Señor quiere que tú siempre reconozcas: tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso es lo que Dios quiere que tú lo tengas presente todo el día de tu vida. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién soy? ¿Qué dices tú de ti mismo? A lo mejor no dices lo que dice la palabra: soy un hijo del rey, soy un príncipe, soy una princesa. Tú debes de reconocer tu identidad delante del Señor. Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto allá, dice, en el río, dice, da las características de Juan y dice que él decía: yo soy la voz de alguien que clama en el desierto. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué somos nosotros? Fíjense que las voces del enemigo nos van a querer persuadir para que nosotros no sigamos caminando, para que nosotros no sigamos adelante. En el libro de Génesis mencionan al diablo como una serpiente. El apóstol Pablo menciona al diablo como un león rugiente. Pero el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla del diablo como un dragón. Un dragón. Fíjense que va de una serpiente, un león y un dragón. Hay una gran diferencia en tamaño entre uno y otro, pero el dragón crece porque muchas veces nosotros, la humanidad, le ha dado de comer a la serpiente para que se convierta en un dragón. Y ese dragón a lo mejor te está, iba a decir ladrando, pero tampoco te puede estar rugiendo, pero te puede estar persuadiendo atrás para que no camines de acuerdo a los propósitos de Dios en esta vida. Ese león te puede estar rugiendo a tus espaldas y diciendo: no puedes. Pero el Señor te dice en esta mañana: sí puedes. Amén. Voy a pedirte que te pongas de pie. Dale ese aplauso al Señor. Dáselo, dáselo, dáselo. Dáselo. Gracias, Señor. Para ti, Señor, estos aplausos, Señor Dios. Para ti, Señor, estos aplausos. Quiero que leas conmigo este último capítulo que vamos a poner, Salmo 91, del 10 al 14. Miren, cuando yo empiezo a conocer la palabra del Señor, mi primer versículo que me aprendí fue San Juan 3:16. Fue mi primer versículo que me aprendí. Creí lo que decía San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el primer versículo que se me quedó. Y alguien por ahí, una jovencita, mi esposa, me regaló un libro. Recuerdo un libro que tenía unos textos bíblicos y traía muchos mensajes bien bonitos. Traía uno de Habacuc que habla acerca de la higuera. Dice que aunque la higuera no florezca, ni haya vides en el campo. Pero yo me acuerdo de este Salmo 91 porque una porción de aquí venía escrita en ese libro y me la aprendí. Y ahorita vamos a leerla, pero vamos a empezar desde el 10. Salmo 91, 10, 14. Léalo conmigo, vamos a leerlo juntos. Fíjense, vamos a la de 3. 1, 2, 3. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dígalo conmigo: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león.
Hollarás, dice, al dragón, lo pisarás. Y aquí viene el último versículo que me aprendí, el que les dije que me aprendí. Dice el Señor, dice, por cuanto en mí, dice, ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, dice, yo también lo libraré. Dice, y te voy a poner en lo alto por cuanto has conocido mi nombre. Y te voy a poner en lo alto por cuanto has conocido mi nombre. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Tú nos has puesto en lo alto, Señor, por cuanto hemos conocido tu nombre. Démosle la gloria al Rey. Démosle la gloria al Rey. Démosle la gloria al Rey en el nombre de Jesús. Sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad, Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Sí, Padre Dios. Señor, estamos en tu voluntad y eso es lo más importante para nosotros. Aleluya, Dios. Aleluya. Señor, recibe estos aplausos, Señor Dios, en gratitud, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Dios. Muchas gracias. Voy a pedirte por última vez que te sientes, por favor. Siéntate un momento porque quiero identificar a las personas que vengan por primera vez aquí a este lugar. Quiero por favor que nos alcen la mano para conocerlos. Ustedes vienen por primera vez, ustedes, bueno, le vamos a dar un aplauso al Señor por sus vidas. ¿Sí? Bienvenidos. Que la palabra de Dios haga lo que sabe hacer en la vida de ustedes. Les voy a pedir por favor que pasen atrás. Allá hay unos pastores que los van a atender y van a platicar con ustedes. Los que alzaron su mano, solamente, ¿sí? Van a estar ahí atrás, ¿sí? Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor. Amén, Dios. Nos ponemos de pie. Y bueno, como ustedes saben, con todas las medidas de seguridad, pues despide de su hermano, aunque sea de lejitos. Que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Estamos bendecidos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Con esta alabanza estamos despedidos. levantamos un clamor por sanidad y redención.